como niños tejanos, mira la belleza de la ley. Nunca dejas de asombrarnos, nunca dejas de asombrarnos. Sorprendidos por tu amor, como
hoy día no van a recibir una enseñanza sobre ofrendas, sobre diezmar, pero una forma de alabanza también es con tus diezmos y ofrendas. Es una forma de decirle al Señor que todo lo que tú tienes proviene de Él, que todo lo que tú has recibido en tu vida es gracias a Él. Porque la abundancia que has visto hoy día en tu pasar, en tu día a día, es gracias a que Dios está preocupado de nosotros. Dios se ha preocupado hasta el punto de dar su vida. Él dio su vida, ¿por qué? ¿Y para qué dio su vida? Para que nosotros tuviéramos vida. Y Él ofrendó, digamos, ofrendó todo su ser, ofrendó su espíritu, para que nosotros fuéramos plenos, identificados con Él, plenamente cubiertos con su espíritu. Y no solo cubiertos, sino que vivimos en el espíritu. Él dio su vida, Él dio todo, para que nosotros tuviésemos una vida identificada con Él, una vida identificada con su ser completo. Por eso que es importante comprender o asimilar que sin Él no podemos vivir. Sin Él no podemos estar hoy día hablando de su naturaleza, o hablando de su vida, o hablando de su amor por nosotros. Quiero darle las gracias a los jóvenes de la alabanza porque ellos están domingo a domingo interpretando o alabando o adorando a Dios. Y ellos también, no solo adorando con su corazón o con su voz, sino que también ellos adoran con todo su ser, con su vida. Así que, como les decía, una forma de alabar a Dios también es con tus finanzas. Por el WhatsApp ustedes ya tienen el número de la cuenta corriente o el número de la cuenta RUT de la iglesia, donde pueden depositar o ingresar sus ofrendas. Bueno, vamos a ir directamente a lo que estábamos enseñando. Para los que recuerdan o me vieron el domingo pasado, estuvimos con un amigo acá que se llamaba Rocky. Y la verdad que fue bien interesante lo que estuvimos hablando y comentando, porque estuvimos hablando de el templo. Estuvimos hablando de los peros de Dios, de los o sea, o pero, o lo que Dios menciona cuando el mundo dice algo y Jesús dice, pero yo les digo. Es interesante entender que Jesús, en su calidad de Hijo de Dios, o en su calidad de hombre también, porque Él vino como hombre, pero fíjense, la connotación es la siguiente: Él vino como hombre y mencionaba que era Hijo de Dios. La cualidad o la característica que nosotros tenemos hoy día, Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos la semana pasada del templo, se recuerdan que hablamos de la purificación del templo, ¿cierto? Y esto estaba en Mateo 21, la purificación del templo. ¿Y qué les mencionaba yo? Que cuando Jesús entró al templo en esa ocasión, el templo estaba lleno de, como Él dijo, era una cueva de ladrones. Estaba llena de gente haciendo negocios, haciendo cosas que no correspondían. Y Él dijo que el templo era casa de oración. Entonces,
Lo primero que hace Jesús al entrar al templo es limpiarlo. Y eso yo quiero que lo llevemos a nuestra vida. Cuando tú no conocías a Cristo, o cuando tú no recibiste a Cristo, o si eras de pequeño, todavía no entrabas en conciencia de lo que Jesús iba a hacer en tu vida. Jesús entró y limpió el templo. ¿Qué es lo que sacó Jesús del templo? Sacó todo lo que no correspondía. Sacó lo que entorpecía la función del templo. Fíjense. Quiero que vayamos a Mateo 21. Mateo 21. Aquí Jesús purifica el templo. Entonces Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Primera cosa, esto de la compra y venta, obviamente era un mercado, pero dice que volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto de las palomas? Obviamente en esa época había que hacer sacrificios para Dios, para limpiarse, para hacer algo externo, para tener una como limpieza de lo que habías cometido. Pero cuando aquí habla de que Jesús sacó todo esto, estaba diciendo que eso ya no sirve. Estaba diciendo, oye, no es así, no es lo que quiero que hagan. No es la forma de agradar a Dios. No es la forma de vivir una vida espiritual. Entonces, cuando saca todo esto, saca a los que cambiaban dinero, a los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Wow, digo yo, gracias Señor, porque tú aquí me estás dando un mensaje. Primero, tu casa, que es mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque eso lo sabemos, yo debo usarla y acondicionarla para que sea una casa de oración. Una casa de oración significa un lugar, no quiero decir así demasiado espiritual, sino que quiero entender que tiene que ser algo que está puro, algo que está incorruptible, algo que no tenga estas cosas dentro, que venta y compra, que no tenga sacrificios, que no tenga las palomas para vender, ¿ya? Que no vivamos de la religión, sino que vivamos de una relación. Porque Jesucristo lo que nos estaba indicando era que Él quería una relación. Y cuando Él dice que mi casa será llamada casa de oración, y dice, y ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Muchas veces yo me planteaba y decía, ok, si yo debo tener una casa de oración, un lugar donde Dios pueda estar, el Espíritu de Dios pueda morar ahí, y yo la convierto en cueva de ladrones, muchas veces yo podría decir, no le tomo el valor a eso, y yo transformo este templo en una cueva de ladrones, en una cueva donde estoy mis intereses proyectándolos a lo del mundo, a mis intereses haciéndolos ver como egoísmo, falta de amor, en ser yo primero. Y Jesús siempre nos habló que era todo lo contrario, era el otro primero. El amor tiene que ser más potente. El amor debe ser mayor a lo que tú crees que es mejor. Tú siempre tienes que pensar en el que está al frente tuyo, no en ti. Entonces, creo que esta casa tiene que ser limpia. Ahora, deja que Jesús limpie tu casa.
deja que Jesús limpie esa casa, que saque toda esa mugrería que había dentro. No sé si te has fijado que cuando un mueble no lo mueves por mucho tiempo, y yo te doy el ejemplo hoy día, te digo, anda y mueve tu refrigerador, sácalo de donde estaba, porque por meses no lo has movido de ahí. ¿Qué es lo que hay detrás del refrigerador? Debajo en el suelo debe haber mugre, debe haber algo que no está, que tú no lo ves, pero está, te lo doy firmado que está. ¿Y qué sucede? Ahí se pueden juntar arañas, se puede juntar mugre, se puede juntar contaminación, se puede juntar pelusa, y eso al final destruye. Si no estás mirando, saca el refrigerador y ve lo que hay detrás. ¿Y qué vas a decir? Ay, no sabía que estaba esto. Pero sí sabías en realidad que estaba, porque es obvio que si uno no saca esas cosas por un tiempo, algo se va a juntar ahí. Límpialo. Y Jesús, ¿qué es lo que quería hacer? Limpieza, purificación, porque un lugar puro no se debe contaminar. Un lugar puro debe ser para mantener algo perfecto. Por eso que Dios vino a hacer esto y dijo limpieza, purificación, sacar todo lo que está desviando la atención de Dios, de ti hacia Dios, no de Dios hacia ti, sino que está desviando tu atención de lo que realmente corresponde para Dios. Entonces, limpió. Y yo digo, bueno, Señor, yo quiero que mi casa no sea una cueva de ladrones. Entonces hay que dejar limpiar, hay que sacar todo lo antiguo. Por eso que Jesucristo y la palabra nos dice que nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te está diciendo, lo antiguo no sirve, lo antiguo no se permite, o lo antiguo ya no es necesario, no lo recuerdes. Entonces, aquí Jesús ya lo purifica, pero ¿cuándo? Cuando Él entra a tu vida, lo purifica, cuando Él está ahí. Y Él quiere purificar, Él quiere sacar todo lo que te desvía. Pero hay una cosa importante, tú debes permitirlo, tú debes dejar que Jesús te limpie, que Jesús te enseñe, que Jesús te cambie ciertas cosas. No puedes vivir de la misma manera antes de haber conocido a Jesús. No puedes, no debes. Te lo digo, no debes. ¿Por qué? Porque eso de que no, yo soy así, tienen que quererme así. No, que yo nací en este barrio, yo nací en esta cultura. Eso es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque tu cultura ya no debe ser la cultura de la cual naciste. Tu cultura debe ser la cultura de Dios. La cultura de Jesús. Fíjate, todo lo que estoy hablando sucede dentro del templo. Y lo tengo anotado, ¿por qué? Porque es importante entender que tu templo debe estar purificado para que cumplas con tu propósito. Entonces, identifica esos vendedores y compradores o esos cambistas que hay dentro de tu templo. Ven, gira la vuelta, please. Pasa nomás, no te preocupes, no está autorizado. Que me pase. Antes, fíjense, antiguamente, la expiación de los pecados, el sacerdote, para entrar al templo, tenía que entrar atado de un pie. Porque si él no estaba realmente puro, si no estaba idóneo para entrar al templo, se moría. Y lo entraban amarrado de un pie, porque si no salía en cierto tiempo lo tiraban porque venía muerto y lo sacaban amarrado. Entonces, permiso. Gracias. Entonces,
para entrar al templo tenía que ser un hombre íntegro. Pero eso se acabó cuando Jesús nos lavó. Quiero que vayan a Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, versículo 9, dice lo siguiente. Vamos a empezar el versículo 9. Dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, y aquí viene la parte importante que tienen que escuchar, o tienen que leer. De la misma manera, también ustedes, yo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero hacer una reflexión acá y quiero que me entiendan. Después de lo que estoy leyendo, yo no puedo considerar más el pecado en mi vida. Ni siquiera puedo decir, ay, que soy pecador, tengo como derecho a pecar, tengo como derecho a fallar. ¿Sabes que no? Lo siento, aquí la palabra es bien clara. Y si estamos fallando, es porque nosotros no estamos permitiendo que se cumpla esta purificación de Cristo en nosotros. Y es nuestra responsabilidad. Y aquí yo quiero ser bien directo, es nuestra responsabilidad. No echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa al vecino, no le echemos la culpa a tus padres, no le echemos la culpa a nadie. Es tu responsabilidad. Y creo que es importante hablarlo, creo que es importante decirlo, porque a veces estamos en una posición, en una situación de que yo entiendo que hay que hablar las cosas con amor, hay que ser amoroso con las personas, pero también aquí la palabra es bien clara. Jesús nos dice que debemos tener un templo puro, que debemos ser responsables de nuestra situación, de nuestra posición en Cristo. Y aquí Él dice, de la misma manera, igual como Cristo, considérense muertos al pecado. O sea, yo digo, ¿sabes qué? Gracias, Señor, me considero muerto al pecado. O sea, ya no hay más pecado en mí, porque eso dice la Escritura. No hay más pecado en mí. Entonces, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué fallo? Porque tú lo decides. Yo lo decido. Yo fallo porque yo decido fallar. ¿Por qué? Porque no he dejado que purifique mi templo. Y yo voy a dejar que purifique cada día más mi templo. Pero yo también tengo que hacer algo y limpiar. Yo tengo que echar a los cambistas. Yo tengo que echar a los vendedores. Yo tengo que echar a la gente que está ahí haciendo negocio. Tengo que hacer algo. Y es decidir. Hemos aprendido que el amor es una decisión. Y yo decido ser hijo de Dios. Yo decido cambiar. Yo decido no vivir en pecado, pero es que suena tan fuerte pecado, pero sí, yo decido vivir fuera del error. Creo que es importante entenderlo. Si has fallado, pide perdón, arrepiéntete directamente, arrepiéntete. Si le fallaste, perdón, pido perdón. Es que se me seca la garganta, estoy hablando mucho, muy rápido. Es importante arrepentirse, decía, ok, reconozco que estoy fallando, reconozco que le hablé mal a mi esposa, que pensé mal de la persona. Me arrepiento, Señor, me arrepiento porque tú me enseñaste que el amor no es así. Tú me enseñaste que la vida en Cristo no es así. Por lo tanto, voy a pensar todo lo mejor de aquella persona. Y perdóname, Señor, pero yo quiero vivir como tú vivías. Por eso que hoy día el mundo está como está, porque se aceptan tantas cosas. Hoy día vienen más cambios en el mundo, que aceptan lo que era malo va a ser bueno
y lo bueno va a ser malo, porque esa es la posición del mundo, que acepte los matrimonios homosexuales, etcétera, la familia, porque quieren formar una familia, quieren imitar una familia. Y yo digo, ¿por qué? Pero no, ya no me preocupo de eso, sino que me preocupo de qué estamos mostrando nosotros, cuál es el ejemplo que nosotros mostramos. Entonces, si somos adultos, maduros, y buscamos agradar a Dios, vamos a pensar en cómo agradarlo a Él. Sigamos un poquito. Estábamos leyendo que nos dice que considerarse muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No se trata y esto es sumamente importante, no estamos bajo la ley, no estamos bajo una ley, tú hiciste esto, está mal, esto no. Estamos bajo la gracia, o sea, es algo natural que proviene de dentro nuestro, porque es Dios que nos ha permitido esta propiedad de ser hijos. Y es algo natural, tiene que ser algo natural. Entonces, en el versículo 14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya. Estábamos hablando del templo y vivimos bajo la gracia. Vivimos Cuando hablé de que todo se desarrolla en el templo, la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 9, ¿ustedes me están siguiendo en la lectura? Esto es lo malo de no tener interacción. Estábamos leyendo 1 Corintios 6, ¿cierto? Primera de Corintios 6, 9. Yo estaba leyendo y obviamente nadie me puede avisar, pero estaba corrido en la hoja y tenía Romanos. Iglesia, Primera de Corintios 6, 9. Ahora, lo interesante es que la lectura igual daba el mismo sentido, pero 6, 9 dice: Primera de Corintios 6, dice en el versículo 11: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Y aquí viene lo importante también. Gracias, Paulita. La Paulita se había dado cuenta y había avisado, pero no lo leímos. Ya habían sido lavados. Dice, mira, la Escritura dice en 1 Corintios 6, 9: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos?
o el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Y aquí viene algo sumamente importante. Cuando Jesús me dice, y Dios me dice, ya hemos sido lavados, a ti debería darte un alivio, porque sí, estuvimos en esa parte, estuvimos en esa área, pero Él me dice, ya fui lavado. Entonces, cuando... Y qué bueno, porque el Romano decía lo mismo. Romano decía que el pecado ya no prevalece, porque ya fui lavado. Y qué bueno, se dieron las lecturas. Y gracias Señor nomás. Le digo gracias Señor, porque Él nos respalda. Dice entonces, ya hemos sido lavados. Dice, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hemos sido lavados, santificados, justificados. ¿Por qué? Porque así el Señor le plació hacerlo en la cruz. Entonces yo ya estoy lavado de eso, justificado, y me levantó el Señor. Y en el versículo 14 dice, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Entonces, con su poder, dice, nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso miembros de Cristo para unirnos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno? ¿Son un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, a un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, se une con Él en el Espíritu. Mira qué interesante. El que se une con el Señor, o el que se une al Señor, se hace uno con Él en el Espíritu. Para mí es muy importante que comprendamos esto. Para mí es muy importante que se explique bien esta idea, porque somos uno con Él, no con el mundo. Por eso que Jesús vino a limpiar el templo, a sacar todo esto que te separaba de Él. Y empezó a decir, ahora somos uno con Él, en el Espíritu, un mismo Espíritu, versículo 17, un mismo Espíritu. Entonces, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una promesa, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y aquí está la razón de por qué Dios está preocupado de que tú vivas y uses tu templo como corresponde. Primero, porque Él pregunta, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y yo digo, gracias Señor, porque empezamos a entender que cuando tú moriste en la cruz y tú rasgaste el velo del templo para tener acceso directo a Dios, pero este ejemplo del templo, de cuando tú llegaste al templo y entraste y viste toda esta mugre o esta suciedad que estaba, tú la limpiaste.
Tú la purificaste. Entonces, en esta purificación, tú nos estás diciendo que además quieres vivir en este templo. Y para vivir en el templo, tú quieres un templo limpio, un templo que cumpla la función, que sea casa de oración. Y no hablemos de oración, no se está refiriendo solamente a que estar orando, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No, se refiere a la oración privada con Él, a esa relación con Él, a esa conversación con Él, a estar, Padre, yo sé lo que hiciste en la cruz por mí. Padre, gracias por lo que hiciste conmigo. Gracias porque tú tienes un propósito en nuestra vida. Gracias, Señor. Conversemos. Padre, sabes que estoy preocupado por la gente de la iglesia. Oh, Padre, gracias. Gracias por el nacimiento de los niños que hay en la iglesia. Gracias por la amistad que hay en la iglesia. Gracias por el amor que se ve en la iglesia. Oh, gracias, Señor, te pido por tal persona porque está afligida, porque está preocupada. Preocupémonos de ella. Y una conversación, porque no está hablando de una casa de oración solamente para orar de esa manera, sino que orar con Él, conversando con Él. Esa es la oración que Él quiere. Entonces, ya sabemos que Él quiere que seamos su casa de oración. Y dice que somos templo del Espíritu Santo. Él nos dice, somos templo del Espíritu Santo. Versículo 19 de 1 Corintios 6. ¿Ya? Somos templo del Espíritu Santo. Gracias, Paulita, por recordar e identificar, aunque las dos palabras, la otra era Romanos, si no me equivoco, para que lo anoten, porque también Romanos 6:11. Léanlo igual porque también habla del pecado y dice que considérense muertos al pecado. Así que tiene mucha relación con lo que estamos hablando y eso es obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú me ayudas. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Versículo 16. Dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es una promesa. Entonces Él nos dice que vivirá con ellos. Gracias, Padre, porque vivirá con nosotros. Vayan a Juan. Juan 14. Aquí estamos hablando de que el templo es limpiado por Jesucristo. Y aquí estamos entendiendo que Él quiere un templo puro. Juan 14, versículo 10, 8. Bueno, si lo leen completo es perfecto, pero ahí es cuando Jesús habla con Tomás, con Felipe, y Felipe en el versículo 8 le dice, Señor, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y fíjense, Felipe le dijo,
a Jesucristo. Pero Felipe le respondió, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Primero, ¿qué nos está diciendo? Si tienes a Jesús en tu vida, es que tienes al Padre, tienes a Dios en tu vida. Y muchas veces nos ponemos como Felipe, queremos ver algo más allá, ver algo, decir quiero ver a Dios, pero tienes a Jesús. Es una gran promesa de que Él está con nosotros. Quiero que vayan a Romanos. Ahora sí, Romanos 8. Porque Jesús quiere que vivamos. ¿Cuál es la vida mediante el Espíritu? Porque el templo dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y en la palabra dice, primeramente en Romanos 8, que muchos la conocen, que empieza diciendo, por lo tanto no hay condenación o no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. En otras versiones o traducciones dice, para que no vivamos según la carne, ¿cierto?, sino según el Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Saben ustedes que para mí esto es una alerta muy importante? Fíjate, dice que mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si yo veo vida y paz en alguien, voy a lograr visualizar que su mentalidad está en el Espíritu, que su ser está en el Espíritu. No quiero con esto decir, vamos a detectar a los que andan engañando o a los que se creen. No, yo creo que es importante reflexionar y decir, yo tengo que vivir en paz y en vida de Dios, vivir en el Espíritu, porque es como el efecto de esa vida espiritual de vida y paz. Dice la Escritura, dice en el versículo 7 que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y aquí no me refiero a la mentalidad pecaminosa solamente, y quiero ser bien certero en lo que quiero decir. No es solamente de la parte sexual, porque todos lo llevan a la parte sexual, sino estoy hablando de una vida sin Cristo. Es una vida también con malos pensamientos,
o una vida de una mentira, o una vida de engaño, o una vida de creer lo que se está escuchando en el mundo. Realmente yo quiero vivir en el Espíritu y tener una vida plena con Cristo, porque quiero que realmente mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y este poder, porque es poder, el Espíritu de Dios es poder, trae un efecto en tu vida que cambia las cosas. Porque tú reconoces a Dios como tu Señor y tu Salvador, pero que no quede solamente en un decir, sino que hay un cambio. Tiene que haber una transformación. Y una transformación de todo tu ser, tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de oír. ¿Sabes qué? Y mira lo que te estoy diciendo, de la manera de oír. Si tú estás diciendo que eres un hijo de Dios, pero realmente estamos teniendo, por ejemplo, los esposos, dificultades con nuestra esposa, porque o no sabemos cómo hablar, o no sabemos cómo tratar, o no sabemos cómo decir, creo que no estoy viviendo la vida en el Espíritu. Creo que no estoy oyendo en el Espíritu a mi esposa, sino que estoy oyendo en la carne a mi esposa. A los hijos, cuando estoy escuchando a mi hijo y no lo estoy atendiendo en lo espiritual como corresponde. Porque somos sacerdotes de nuestras familias y estamos haciendo quizás las cosas en nuestra carne, en nuestros deseos o en nuestras fuerzas. Confiemos más en Dios, en que Él nos va a liberar de todo esto que está sucediendo, de cómo Él nos va a alimentar en todo esto, y confiemos en Él. Porque quizás confiamos en nuestras fuerzas, pero yo sé que Dios nos va a liberar y nos va a ayudar a ser hijos de Dios. Sigamos leyendo la palabra. La Escritura dice que en el versículo 7 les dije: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no somete a la ley de Dios. No se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Sin embargo, dice, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¡Wow! Y ahí la palabra es directa, no lo estoy diciendo yo, ahí me está hablando, dice, oye, dice, que sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Sino según el Espíritu, viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto es fuerte para mí, porque quiere decir que si hay vida y paz, se está manifestando que hay un Espíritu viviendo en mí, un Espíritu de Dios. Entonces yo tengo que dejar que eso se vea, se refleje, se manifieste, porque es Jesús viviendo en nosotros, o el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Romanos 8, versículo 9 nos dice eso, y en el versículo 11 dice: y si el Espíritu de aquel, en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Y aquí está hablando algo bien natural. Si el Espíritu de Dios, ese poder, dice, si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, si fue capaz de levantar a Jesús que estuvo muerto físicamente, porque está diciendo eso, Jesús murió en la cruz, derramó toda su sangre, ¿cierto? Le quebrantaron sus huesos, porque le quebraron sus huesos de las manos. Incluso hay algo que no se menciona, pero que científicamente lo explicaron unos científicos, que cuando le clavaron los pies a la cruz,
¿Saben lo que hacen para que el que está crucificado muera más rápido? Le dislocan las rodillas para que no soporte, porque igual estaba clavado, pero podía soportar el peso del cuerpo, y para que caiga el cuerpo le dislocan las rodillas, para que baje y en la presión de los brazos mantenga toda esta zona y se asfixie. Ustedes dirán, oye, qué cruel lo que está hablando el pastor, pero son cosas que explicaron los científicos y que los romanos, que eran expertos en esa ciencia médica, lo hacían. Los romanos inventaron todo eso para hacer sufrir más a la gente. Entonces, el cuerpo de Jesucristo no solamente estaba mutilado, porque estaba mutilado, le rompieron su espalda, le derramaron su sangre, le pusieron una cruz en su cabeza, una corona en su cabeza de espinas. Pero aquí dice que ese poder y el Espíritu, dice que el Espíritu de aquel, de Dios, que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes. O sea, resucitó a Jesús. Para hacer lo que hizo el Espíritu de Dios, necesitaba mucho poder, ¿cierto? Resucitó a alguien, resucitó a Jesús. Y no solo a él, sino que a muchos más en ese momento. Pero si ese poder vive en ti, porque vive en ti, ¿tú crees que vive en ti? Y esa es la pregunta de Dios. Permite que Él entre a tu vida. Permite que entre a ese templo y lo limpie. Porque eso es lo que estamos hablando. Permite que Él entre a tu vida y limpie tu templo. Y lo deje puro, sin mancha, puro, limpio. Para que tengas vida y paz. Para que seas un testimonio vivo de quién es Dios. Porque mira, van a empezar a venir muchas dificultades en el futuro. Y no sé si es profecía lo que estoy hablando. Pero la única manera de predicar el Evangelio va a ser con tu vida. La forma de llevar el mensaje verdadero de Dios y de Jesucristo va a ser con tu vida. No con una prédica. Por lo tanto, tienes que vivir en el Espíritu. La palabra dice, más en versículo 11, lo leímos, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Mi cuerpo es vivificado, fortalecido, regenerado, vitalizado por el Espíritu de Dios. Tu cuerpo, si tú dices que tienes alguna enfermedad, si tú crees porque fuiste al médico, si te diagnosticaron algo, te diagnosticaron cualquier tipo de enfermedad o cualquier cosa, tú tienes que decir, el Espíritu que vive en mí es mayor que eso, y Él vivificará mis huesos, vivificará mi cuerpo, no hay alma mortal que pueda contra mí. Y si hoy día hemos sido atrapados, porque estamos atrapados hoy día por una ley que no nos permite congregarnos, yo les digo, cuidado. El virus está, pero no te puede dañar. El virus está, pero el cuerpo vivificado por Dios es mayor. Ese virus está, pero no le voy a temer. Porque el poder que mora en ti permite que actúe. El poder que mora en ti deja que se reviva, que salga, que nazca, que florezca. Y vas a resucitar. Y en el versículo 14 del mismo Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y yo no voy a andar clamando miedo ni temor, sino que voy a andar clamando Abba, Padre, porque Él es mi Padre. Él me sacó de tinieblas y me ha puesto en luz, y no voy a andar más en tinieblas, porque yo decido no andar más en tinieblas.
Y porque Él vive en mí. Y yo quiero que Él siga viviendo en mí. Y Él sea restaurando mi vida y restaurando mi templo. Primera de Corintios 3:16. La palabra, la Escritura dice en Primera de Corintios 3:16: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Ustedes son santos, son sagrados para Dios. Por favor, tomen esta palabra como algo verdadero. Tomen esta palabra y esta escritura como algo que viene de Dios para ustedes. El templo de Dios somos nosotros. No es un edificio. No es una religión. Es una relación con Él. Quiero que vayan a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, versículo 1, 14. Dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que te ha confiado. Reina Valera dice, y que me esperan, por favor. Reina Valera. No lo había buscado antes porque quiero leerla en esa. Timoteo, 2 de Timoteo 14, 1:14. Dice, en la Reina Valera dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el depósito. Y dice: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué dice guarda el buen depósito? ¿Quiere decir que lo puedes perder? Dejo la incógnita. Pero yo quiero que tu corazón te hable. Yo quiero que tu corazón te diga: Señor, ¿qué va a pasar? No estoy diciendo si va a suceder o no, pero si tú no guardas y mantienes tu templo puro, no vas a poder guardar el buen depósito. No lo sé. Pregúntatelo tú. ¿Qué estás haciendo con tu templo? ¿Qué estás haciendo con tu templo? Y para terminar, vayan a 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 6. Dice, versículo 4 voy a empezar. Dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos hace competentes. Eso nos está diciendo. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. En la Reina Valera creo que dice que el Espíritu vivifica. Quiero que entiendas, o quiero explicarme bien, pero quiero dejar claro que yo debo dejar que el Espíritu opere en mi vida. Debo guiarme por el Espíritu. Debo escuchar al Espíritu. Debo dejar que mi cuerpo sea vivificado.
Debo dejar que mi vida sea llena y plenamente identificada con el Espíritu de Dios. No con las cosas del mundo. Y quiero guardar ese buen depósito que Dios ha hecho en mi vida. Quiero guardar el buen depósito desde el minuto en que yo lo conocí. Quiero guardar el buen depósito de cuando yo fui rescatado de las tinieblas en el 2002 o en el 2001, ya no recuerdo, pero yo fui rescatado porque Dios se agradó o porque Dios le plació o porque no importa, pero Dios me ama. Y yo te digo algo, iglesia, busca esa relación que debes tener con Él en el Espíritu. Busca llenarte de esa sabiduría espiritual. Busca llenarte de lo que Dios tiene para ti. No dejes que el mundo te gobierne. No dejes que te avasalle con malas noticias. No dejes que te llene de incredulidad. Llénate de credulidad, de confianza, de seguridad, porque Cristo es poder, Cristo es vida. Él dijo que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Muestra esa vida que Él te ha dado. Tu cuerpo será vivificado. No podrá suceder lo que el mundo dice contigo. Pandemia o no pandemia, Cristo me ama. Y yo debo vivir en el Espíritu. Yo debo convencerme de que soy el templo del Espíritu Santo. Ese templo que estaba lleno de comerciantes ahora está limpio y puro. Y ahora es vivificado. Ahora es lleno del Espíritu y del poder de Dios que mora en mí. Y ese Espíritu es para el resto del mundo. Ese Espíritu es para que el mundo le conozca. Es por ese motivo que debemos dar un paso de fe y comenzar a hablarle a la gente de que no tema, de tocar a las personas y decirle de que tú vas a ungirlo con autoridad y con poder, porque el poder de Dios mora en ti. Iglesia, levantémonos de toda esta situación, porque estamos siendo amedrentados por el mundo. Y van a venir peores cosas, pero no vamos a dejar que nos opaque. Te doy gracias, iglesia, por escucharme hoy día. Te doy gracias porque tú estás siendo parte de algo maravilloso y glorioso que es el reino de los cielos. Bendecidos y amén.